Aleluya. Entendiendo el temor de Dios, y ese es el tema que tenemos el día de hoy, entendiendo el temor de Dios. Así que si estamos preparados, hemos recibido con, con los brazos abiertos, ¿verdad? La dulzura de la presencia del Señor a través de la alabanza. Qué preciosas alabanzas, ¿verdad? Y qué tremendo esa inspiración en el momento de adoración, donde podemos unirnos. Dice un pastor, y me gusta mucho esta expresión, dice, cuando nosotros adoramos, el coro celestial y el coro de la iglesia, dice, se unen en un mismo horizonte, se unen. Dios dio esta visión y dice, estaba yo en adoración y veía cómo el cielo y la tierra se unían en una misma línea, y el coro celestial y el coro que estaba cantando eran a uno, como si estuvieran dirigidos por el mismo maestro de ceremonias, como el mismo conductor. Así que la alabanza espiritual, celestial, angelical y nuestra alabanza para el Señor toman el lugar, el único lugar. Así que no somos menos, tampoco somos más. El Señor es quien es todo. Amén. Así que, bueno, habiendo disfrutado eso y habiendo sido llenos de esa presencia de Dios, vamos ahora a tomar un tiempo para la palabra. Y el pasaje principal nosotros lo encontramos en el libro de Salmos, Salmo 112. Dice, hermano, ¿dónde está el libro de los Salmos? Cierra tu Biblia y si no tiene concordancia, ábrela a la mitad y ahí está el libro de los Salmos. No tiene pierde, ¿verdad? Son 150 preciosas canciones, cantos, coros, himnos, como le quieras llamar. Y en este salmo que no tiene autor, ¿verdad? Pero es un salmo preciosísimo. Comienza con una exaltación. Dice, aleluya, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Aleluya, aleluya. Es una exaltación a Dios, ¿verdad? Y este conjunto de salmos se caracteriza por esa expresión inicial. Aleluya, gloria sea a Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que teme al Señor. Ahora, nosotros hemos estado viendo ya por algo de tiempo, hablando acerca de las bendiciones por obedecer. ¿Se recuerdan que en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos que tenemos unas palabras de bendición, promesas de bendición para aquellos que obedecen la palabra? Dice, si obedecieres y cumplieres todos los mandamientos que aquí que el Señor tu Dios te da, obtendrás esto, aquello, ¿verdad? Serás cabeza, prestarás y no pedirás prestado, todo lo que siembra prosperará. Todas esas cosas hemos visto. Pero para obedecer se necesita el temor de Dios. Amén. Entonces, nosotros hemos entendido que tenemos promesas al obedecer. Pero para obedecer necesitamos tener el temor de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo tenemos temor? ¿O cómo obtener ese temor? ¿Cómo tener el temor? Ok, so la definición del temor es, si tú la ves de acuerdo a lo natural, al mundo, habla acerca de temer a algo que puede producirte algún tipo de situación negativa o algún tipo de mal. Por ejemplo, nosotros tenemos temor de meter la mano al fuego, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no quieres tener dedos chamuscados, ¿verdad? Es lógico. Y tenemos ese tipo de temor. No es tanto miedo, porque uno no le debe tener miedo a la lumbre. Si tuvieras la lumbre, pues nunca cocinaras, ¿verdad? Jamás freirías un huevo porque le tienes miedo a la lumbre.
No le tienes miedo a la lumbre, tienes temor a la lumbre, ¿cierto? O sea, tienes precaución, pero la definición bíblica de temor va un poco más allá. La primera cosa es, categóricamente no es miedo, ¿sí? No es tenerle miedo a Dios. Yo sé que la religión nos enseña mucho a tenerle miedo a Dios. Dice, no hagas las cosas malas porque Dios te castiga. Y muchas veces con eso uno creció con ese entendimiento. Cuando iba uno al catecismo, lo que enseñaban en el catecismo era, lo primerito que te decían, pórtate bien, si no, Dios te va a castigar. Y uno creció con el entendimiento que Dios era un Dios gigante, ¿verdad? Un Dios, un ser grandísimo, un padre con un garrote lleno de espinas, ¿verdad? Un garrotote. Y cuando tú te portaras mal, ese garrotote iba a alcanzar tu trasero. O te iba a dar con él y te iba en amor, te castigará. Pero uno creció teniéndole miedo a Dios, escondiéndose de Dios. Hacíamos algo y, ay, que Dios no me vea. Como si nosotros pudiéramos encontrar algo que cubriera, ¿verdad? La mirada de Dios. Y luego íbamos ahí, confesábamos y pues esto y esto y esto. Dios te está mirando. Dios sabe lo que estás haciendo. A los niños se les enseña que Santo Claus sabe todas las cosas, ¿verdad? Y tiene una lista de las cosas que hace, de los niños que se portan bien y los que se portan mal. Y esa misma idea la tenemos de Dios, que Dios lleva esa lista con nosotros y nos produce en nosotros no un temor, sino un miedo. Entonces, la primera cosa que es el temor de Dios es que no es miedo. Ahora, ¿qué caracteriza a una persona que tiene temor de Dios? Hay dos cosas que la caracterizan. La primera es que es una persona reverente y la segunda es que es una persona piadosa. Y aquí tenemos nosotros esta definición. Reverente es la actitud de profundo respeto y amor, y esto implica honrar a Dios, expresarle gratitud y obedecerle. Parece como si fuera un círculo, ¿verdad? Tú obedeces y obedeces porque tienes temor de Dios y tienes temor de Dios porque obedeces. ¿Ves? Entonces va uno con otro, van ligados. Tú no puedes obedecer si no tienes un temor. Puedes obedecer por miedo. Sí, uno maneja bajo la velocidad límite porque tiene miedo de que te pongan una multa. Si tuvieras temor, manejarías bajo el límite por temor a que causes algún accidente o algo, por eso están esas reglas. Pero mayormente la gente lo que hace es que pone un radar o pone un detector de radares o pone alguna de esas cosas o estás fijándose si no hay por ahí algún policía y ¿verdad? Aceleramos y ahí vamos y hasta llegamos y hoy manejé como 20 millas arriba de la velocidad y hasta es un orgullo, ¿verdad? Pero no hay temor. Hay miedo a la autoridad, pero no temor a la autoridad. La autoridad está puesta para nuestro beneficio, pero nosotros la ponemos como un miedo, ¿verdad? Ahora, entonces de nuevo, es una actitud, ¿sí? Ser reverente tiene que ver con una decisión y ser piadoso tiene que ver con aplicar esa decisión en actitud. Entonces, piadoso es la virtud que implica devoción a Dios y se refleja en compasión y amor. Tú no puedes ser una persona piadosa sin que muestres nada. No eres inexpresivo, Dios te hizo expresivo. Ahora, puedes expresarte en enojo, en ira, en desapruebo, en todas estas cosas, pero dice, la persona que es piadosa tiene esa virtud de devoción a Dios. Esto es, procura en todas las cosas que haga agradar a Dios. Y esto se refleja en tener compasión con tus prójimo y amor hacia ellos. No tuyo, sino de Dios. ¿Ok? Entonces, la reverencia va hacia Dios, la piedad va mayormente hacia las personas.
en, ¿cómo diría yo? Como una consecuencia de ser reverente. Y esto es lo que es lo que es el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios, ya vimos, no es miedo, pero hace que una persona sea reverente. O sea, tú haces las cosas no porque Dios te va a castigar, sino porque no quieres que Dios desapruebe. No quieres ofender a Dios, sino tu deseo es agradarle a Dios. Si vas bien sencillo, tú vas a un lugar, digamos un restaurante, y te comportas en ese restaurante, no porque tienes que, sino porque deseas que la gente que está contigo comiendo y los demás comensales y la gente en el restaurante estén agradables, vaya, que funcione en armonía. Pero ¿qué tal si tú te pones a brincar en la mesa o te pones, ya no hay temor del lugar, no hay temor de eso. Igual si vienes a la iglesia y estás en la iglesia y estás en tu propia cosa o haciendo una llamada, respondiendo una llamada de negocios, no hay reverencia, no hay ese temor. Aquí vienes y decía un hermano, hermanos, nosotros venimos a la iglesia y cuando entramos aquí apagamos nuestros aparatos electrónicos, nuestros teléfonos y todo. Dice, no porque tengamos que hacerlo, sino porque lo que queremos es que Dios nos hable y no tengamos ningún tipo de interrupción, ¿verdad? Esa es la razón. Y cualquier cosa de emergencia, Dios tiene cuidado de ello. Así que en reverencia nosotros lo hacemos, no por miedo, nadie nos va a castigar. Lo peor que puede suceder es que suene por allí mientras alguien está compartiendo y suene el teléfono y distraiga a todos los demás, pero no pasa de allí. Pero en reverencia al lugar, al Señor, quien está hablando. Vaya, en el tiempo que Jesús habló en el Sermón del Monte no había celulares, no había teléfonos electrónicos. Pero la gente podía estar haciendo otra cosa, pero en reverencia a quien estaba hablando, dejaba los asuntos de la vida cotidiana aparte para poner atención en lo que Dios estaba hablando. Esto no es diferente, la iglesia, el venir a la iglesia no es diferente. Entonces, todas las cosas que puedan distraerte, déjalas, y esa es una reverencia. Estás reverenciando el lugar, no por el lugar, pero por quien está en el lugar. Y esto te hace piadoso. ¿Qué hace piadoso? En que tú haces las cosas en compasión y en amor. Amén. Y esto es lo que define. Ahora bien, dice en el libro de Proverbios, vamos ahí al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y es descuidado. El sabio teme y se aparta del mal. Pero el sabio, si te lo pongo de esta otra manera, parafraseado, el sabio permanece bajo la protección, bajo la sombra de Dios, del Altísimo, ¿sí? Pero el necio dice, nada me va a pasar. Y esto lo ponemos nosotros siempre, es clarísimo. El ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo que tenemos nosotros en el libro de Éxodo, que ellos estaban bajo la nube. Sí, en el desierto ellos estaban bajo la nube. Cuando caminaban estaban bajo la nube. Cuando acampaban estaban bajo la nube. Esto es el lugar de protección, porque en el desierto hay muchísimo calor. Y si tú te permaneces mucho tiempo bajo el sol, vas a quedar dañado. Vas a dañar tu cuerpo y la vas a pasar mal. Entonces Dios tuvo cuidado de su pueblo y puso una nube para que ellos tuvieran protección. De noche puso una columna de fuego y lo mismo también protegía del frío. Pero mayormente en el día había una nube. Yo no sé si alguna vez has trabajado fuera en tu jardín o en algún lugar
cuando está el calor a más de 100 grados afuera, que serán como unos 42, 45 en centígrados. Entonces, ¿qué sucede con eso? El sol es tan fuerte que permanecer 5 minutos en el rayo del sol quema la piel. Entonces lo que buscas es una sombra. La sombra llega a bajar la temperatura entre 5 y 10 grados, unos 5 grados centígrados, y eso ayuda bastante. Y puedes funcionar y trabajar, aunque esté el sol fuerte, bajo esa sombra tú puedes funcionar. El sabio permanecía bajo la sombra. El necio dice, nada me va a pasar, y se aventuraba. Y a veces ni regresaba. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios establece donde Él da su protección, donde Él da su sombra, donde las cosas van bien. El que obedece, le va bien. El que no obedece, se quema. ¿Sí? El necio dice, ve venir el mal y dice, nada me va a pasar. ¿Por qué? Porque es necio en su corazón. Entonces, el sabio dice, teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. ¿Cómo dice ahí en tu versión? ¿Es arrogante? ¿Y qué dice más? ¿Descuidado? Arrogante y descuidado. ¿Sí? Es una persona que no teme la ordenanza de Dios, no teme lo que Dios dice, y dice, yo me puedo meter en este lugar o en aquel lugar, o puedo hacer esto o aquello, y nada me va a pasar. Sí te va a pasar. Entonces, si ya vimos nosotros qué es el temor, que el sabio se aparta del mal al temer a Dios, entonces, ¿qué implica temer a Dios? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es, en otras palabras, qué determina que una persona sea temerosa de Dios? Esto implica o tiene que ver con honrarle haciendo siempre su voluntad. ¿Sí? Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú temes a Dios, tú muestras tu temor a Dios. Honras haciendo su voluntad. En otras palabras, tú sabes lo que le agrada y lo que no le agrada. Entonces, haces lo que Él le agrada y esto honra a Dios. Esto levanta a Dios. ¿Sabes que en el pueblo nipón, en Japón y en algunos otros lugares de Oriente, la honra el prestigio, digamos, de la compañía o de la familia tiene mucho más que ver mucho más que ver que tu deseo o tu alcance o tu prosperidad es más importante lo que es el prestigio. Entonces, por ejemplo, si una compañía está pasando problemas, la gente que trabaja, los trabajadores, trabajan más aunque no les paguen más. Si tú estás en un hogar, tú vas a hacer las cosas que van a levantar el nombre de la familia. Es más importante. La gente no hace cosas negativas que puedan deshonrar, ¿sí? Que puedan quitar la honra a la familia. Porque al tú quedar en mal, no nada más quedas tú en mal, sino tu familia. Al tú hacer una pieza mal o un producto que sea defectuoso, estás deshonrando la compañía. Y muchos empresarios, gerentes o gente ¿cómo se llama? De alto nivel, piden perdón público cuando algo así sucede. Y muchos de ellos entregan el trabajo y dicen, yo no soy digno ya de trabajar en este lugar. No los despiden, ellos mismos entregan eso por ese error. Entonces, fíjate, qué tremendo que nosotros hacemos las cosas honrando
a Dios. Obedecemos a Dios porque queremos honrarle. Hacemos su voluntad porque deseamos honrarle a Él. Profundamente deseamos no ofenderle. Sí, queda implicado uno con otro. No queremos ofenderle, sino que caminamos con Dios en su senda. ¿Recuerdan Enoc? El que se habla en la Biblia. Dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Fue tanto el acercarse a Dios, el querer caminar como Dios, el querer hacer las cosas como Dios, el querer hacer que Dios se enamoró, digamos, tanto de Enoc, que le dijo, ya no vas a caminar más en la tierra, vente conmigo. Y es una de las dos personas que la Biblia habla que no murieron. La otra es Elías y es para otro tiempo. Pero Enoc caminó con Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Quiere decir hacer las cosas como Dios mismo. Los discípulos de Jesús caminaron con Jesús. Hicieron las cosas y después que Él partió, ellos continuaron bajo la guianza del Espíritu Santo, caminando con Jesús bajo el Espíritu Santo. Hoy en día nosotros debemos caminar con Dios si tememos a Dios. Esto es actuar conforme a su corazón, ¿sí? Conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan a David? Estamos haciendo un poco de historia, pero ¿qué dijo Dios? Le dijo Dios a Samuel, Samuel, no temas, este rey que fue levantado conforme al corazón del pueblo, desobedece. La razón por la cual Saúl perdió la gracia de Dios fue porque desobedeció. Porque él quiso hacer las cosas neciamente, fuera de la sombra, sin temor a Dios. Saúl decía que temía a Dios, pero él no temía a Dios, porque hacía las cosas como él quería y desobedecía. Pero dice, yo me he buscado un varón que tiene su corazón conforme a mi corazón. Y Dios lo llevó a levantar a David como rey. David se equivocó muchas veces y tremendamente se equivocó. Pero él caminaba, él actuaba, él tenía un temor reverente hacia Dios, una pasión por Dios que no le importaba mucho su persona. Cuando vino uno de sus hijos a decir que él era rey, él simplemente le dijo, nos vamos, agárrense sus espejitos y sus pinturitas, mujeres, que nos vamos. Y decía su capitán del ejército, dame permiso y yo voy y le corto la cabeza a este rebelde hijo tuyo. Dice, no, Dios te libre de hacer esto. Si Dios permitió que él fuera rey, él tiene su propósito. Quizás yo ya se cumplió lo mío y ya no necesito ser yo rey. Y no lo entendían, porque a David le importaba más el temor a Dios que su corona, que su palacio, que sus fuentes, que sus manjares. Él se fue vestido, dice, salió por la puerta de atrás, escondido, en vergüenza. Y estuvo allí hasta que Dios trató con el hijo de él y el reino volvió con él. Y David de nuevo reinó el resto de sus días. También Josué, acuérdense que Josué es una persona que vive continuamente, ¿sí? Una vida de decisiones que mostraron un temor reverente a Dios. Desde que era jovencito, Josué estuvo a los pies de Moisés, aprendiendo, escuchando. Él fue al monte con Moisés, él conocía. Su deseo siempre fue ese. Cuando fueron enviados como espías, él trajo un buen testimonio, una buena reporte de las cosas de Dios. Sí hay gigantes, pero Dios es más grande que los gigantes. Los otros no temían a Dios, tenían miedo de Dios y también tenían miedo de los gigantes. Josué tenía temor de Dios, no miedo de Dios. Y nunca tuvo miedo de ningún gigante, porque Dios es mayor que todos esos gigantes. Y al final de los días de Josué, y me encanta mucho esta parte, porque él dice, ahora están los dioses de los egipcios, si ustedes quieren irse,
con los dioses de los egipcios. No hay nada. Ya entramos a la tierra prometida, ya hemos tomado posesión de la tierra. Pero si alguno quiere regresar a Egipto o quiere traer los dioses de Egipto y honrarlos, o quiere tener los dioses de esta tierra que hemos nosotros tomado por herencia y honrar a los dioses de los cananeos, de los filisteos, adelante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una persona que teme a Dios, que honra a Dios en cada decisión. ¿Se equivocó? Josué se equivocó. De hecho, él era una persona que, aunque había conocido la grandeza de Dios, Dios tuvo que decirle: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días y en cualquier obra que tú emprendas vas a prosperar. Pero no se aparte de ti este libro de la ley para que hagas conforme todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un mandato: esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo vas a esforzarte y ser valiente? Con el temor de Dios. ¿Y cómo es esto? No olvidando sus mandatos y sus promesas. Entonces, una persona que teme a Dios obedece su voluntad. ¿Y cómo sabemos su voluntad? Porque conocemos el libro. Amén. El libro de las promesas de Dios. Ahora bien, vamos nosotros a detenernos un momento ahí en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 3. Y antes de que analicemos todo este pasaje, vamos a leerlo. Les invito a estar conmigo. Vamos a leer capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y vamos nosotros a descubrir estas cosas. Entonces, si ya estás conmigo, lo voy a leer en esta versión. O sabes, voy a tomar la versión que ustedes tienen para que ustedes me puedan acompañar. Vamos entonces, Proverbios capítulo 3. Y vamos a comenzar entonces en el versículo 1. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán entonces llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Aleluya. Encontramos nosotros que el temor de Dios fue dado al hombre como una bendición. Dios dio al hombre el temerle a Dios porque deseaba bendecir al hombre. Nosotros crecimos bajo la guianza de nuestros padres a su mejor entender. Y recibíamos corrección y recibíamos instrucción. ¿Por qué? Porque ellos deseaban que fuéramos hombres, mujeres de bien. Bien para la sociedad, bien para la familia, bien para con Dios. Nos instruyeron dándonos a conocer de la mejor manera que conocían acerca de honrar a Dios, de temer a Dios, también acerca de nuestras responsabilidades, acerca de nuestros derechos y todas estas cosas. Pero Dios ahora nos lleva a saber que Él pone el temor de Él mismo en nosotros porque desea bendecirte, porque el temor de Dios nos lleva a nosotros a adquirir una bendición increíble. Lo primero es que el confiar en el Señor de todo tu corazón.
hacer las cosas porque Dios nos da a nosotros instrucción en ellas. Nos muestra cuál es el mejor camino. Hay muchos caminos en nuestra vida. En nuestro caminar vamos a encontrar encrucijadas o bifurcaciones en el camino. ¿A dónde voy? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? No sé. No sé cuál es el mejor camino. El Señor te dice, yo te voy a guiar por el camino correcto. Y si anduvieras por el camino equivocado, yo te voy a dar instrucción para que puedas dar vuelta de 180 y regresar y caminar por el camino correcto. Esto es la obra del Espíritu Santo. Pero esta obra, confiar en el Señor, tiene que ver con obedecerle. Es que si Dios te dice, ve para allá, ay Señor, me gusta más de este lado. A mí me parece que está más bonito acá. ¿Me puedes bendecir acá? Dice el Señor, claro que te puedo bendecir, pero la bendición que tú vas a recibir aquí no se compara con la bendición que vas a recibir si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo que tú vas a tener. ¿Vas conmigo? Reconócelo en todos tus caminos. Hermano, no es por tu espada, ni por tu arco, ni por tu armadura, ni por tu valentía, ni por tu esfuerzo. Es porque Dios lo hace. Hermano, caminamos nosotros en su victoria. Nosotros no tenemos victoria, caminamos en su victoria. Cuando tú caminas en tu victoria, entonces estás en otro camino. ¿Sí? ¿Quién es el capitán de ese otro camino? Pues tú mismo. Dice, el príncipe del ejército de Jehová está mandando que vayas para acá, pero tú, que eres tu propio capitán, vas a ir para otro lado. Caminas en tu propio camino, en tu propio entendimiento. A ver cómo te va. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. Mucha gente me ha hablado de esto y yo no sé exactamente cómo uno puede explicar el temor de Dios sin vivir el temor de Dios. ¿Sí? Cuando una persona dice, es que a mí me parece, yo, ay Señor, así estuve yo, bendícele, dale a entender de que no es como a mí me parece, de que no es como yo opino, no es como yo prefiero. En las cosas de Dios dejas de ser tú el importante, el guía, el manejador, digamos, de tu vida para poner a alguien más. Cuando era yo apenas recién convertido, en una de estas eventos de jóvenes, donde entregué mi vida al Señor, los que estaban dirigiendo hicieron una representación teatral de lo que representaba poner a Dios o a Jesús como el Señor de tu vida. Y lo hicieron de una manera muy preciosa, pusieron una silla y junto con esa silla trajeron un bastón y una corona sencilla. Y decían a cada uno de nosotros, dice, siéntate en esa silla, toma el bastón y toma la corona. Dice, ¿quién es el rey? Y digo, pues yo, tengo el trono, estoy sentado en el trono, estoy con la vara de autoridad y la corona que representa mi realeza. Yo soy el rey, yo soy el que dirijo. Dice, ahora lo que vas a hacer es que tú tomas ese bastón, te quitas la corona y te bajas de la silla y pones la corona y el bastón en la silla y dejas que Jesús sea quien esté en esa silla. ¿Quién es el rey? Y dice, pues ya no yo, porque yo ya no tengo ni corona, ni bastón, ni trono, sino sirvo al que está en el trono. Entonces, eso causó en mí una cosa visual y práctica que al día de hoy yo recuerdo. ¿Quién está en el trono en tu corazón? ¿Quién? ¿Estás tú o está el Señor? Eso es lo que es no ser sabio a tus propios ojos. La siguiente parte que nosotros vemos es honrar al Señor con tus bienes. Honrar al Señor con tus bienes.
dice, para que sean entonces llenos tus graneros y tus lagares rebosen de mosto. Es una promesa. Cuando tú honras al Señor, quiere decir, sé agradecido con lo que Dios te da. Tú no tienes que traer porque tú tienes que hacerlo porque es un mandato. Tú lo haces porque temes a Dios y porque deseas agradable. ¿No es Dios quien es dueño de todo? ¿Y no es Dios quien te ha dado las cosas primeramente? En agradecimiento tú das. De lo que Él te da, tú das. De nuevo, en nuestra enseñanza infantil, nuestros padres nos enseñaron a ser compartidos. Si nos da, creo que ya les di este ejemplo en una ocasión. Siempre nos daban 3 a cada uno o 4 a cada uno, pero en una ocasión nos dieron a 4, 3 y 2. Y querían ellos saber qué hacíamos nosotros. Si el de 4 se quedaba con los 4 y el de 2 no empezaba a repelar porque nada más tenía 2. El de 3 era lo mismo, no tenía más, tenía menos que el de más, pero más que el de menos. Entonces era el que menos iba a repelar. El que no iba a repelar nada el que tenía 4. Pero después del tiempo le enseñó que el que tenía 4 tenía que darle al que tenía 2, para que todos estuviéramos igual. Dios es lo que quiere. Cuando nos da en abundancia, nos da a nosotros para que nosotros seamos desprendidos. Es un don que Dios te da. Honra al Señor con tus bienes y cuando sean llenos tus graneros, cuando sea lleno tu lugar de bendición, tu cuenta de banco, lo que tú quieras, cuando seas tú prosperado, sea agradecido. Señor, me has dado extra. ¿Qué quieres que yo haga con ello? Me voy de vacaciones con mi familia. Quizás es lo que el Señor quiere, si está eso en su deseo. Pero puede ser también que seas para bendición a alguien más. O que siendo bendición a alguien más también te vayas de vacaciones, no sé. Deja que el Señor hable a tu corazón. Camina sus caminos. No nada más diga, ay Señor, gracias por haberme bendecido extra. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te bendijo extra? ¿Sí? También dice, no rechaces la disciplina del Señor, porque Dios a quien ama castiga. El versículo 12 que no leímos, dice en el capítulo 3 del libro de Proverbios, versículo 12, no aborrezca su reprensión y su disciplina, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Sí? Dios es padre, pero la disciplina de Dios nos lleva a nosotros a aprender a andar en sus caminos, a no apartarnos de él. De hecho, una de los proverbios más preciosos dice, enseña al joven en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Amén. Finalmente dice, teme a Dios y apártate del mal. ¿Sí? Fíjate que la vida de muchos cristianos se parece a la vida de un daredevil. No sé cómo se pueda traducir daredevil en español, pero es una persona que vive constantemente en la cuerda floja. Sí, que reta constantemente el peligro. Es una persona que siempre está, aquí está el reino de Dios y aquí están las tinieblas, pero él camina en la línea, como en una cuerda floja. Ya me puedo ir para acá o me puedo ir para acá, porque no tiene temor de Dios. Si estuviera temor de Dios, se bajaba de esa cuerda y caminaba exclusivamente en los caminos de es como el asunto del hoyo en el camino. No sé si han oído esa no es parábola, pero ¿qué sería? Esa enseñanza, la enseñanza del hoyo en el camino. Dice que una persona siempre caminaba por la misma calle y en una ocasión se hizo un agujero en esa calle y la próxima mañana cuando él caminó por esa calle cayó en el agujero. Y entonces dijo, wow, caí en el agujero. So, tuvo que salir y limpiar sus vestidos y caminar. El día siguiente volvió a caminar por la misma calle y estaba el mismo agujero y volvió a caer en el mismo agujero. Entonces dijo, tengo que aprender, el agujero está aquí, no se va. Entonces
el siguiente día caminó por la misma calle, el mismo agujero estaba allí, pero ahora llegaba y veía el agujero y pasaba bien cerquita del agujero y a veces salía bien y a veces caía en el agujero. Y entonces, extrañado de esta experiencia de continuamente caer en el agujero, fue a consultar con un sabio. Le dijo: sabio, fíjate que esta situación está sucediendo en mi vida. Hay un agujero en la calle por donde yo siempre camino, y aunque yo sé que está ahí el agujero y trato de no caer en el agujero, a veces caigo en el agujero. ¿Qué debo de hacer? Y el sabio le dijo: vete por otra calle. Aléjate del agujero. No camines por donde está el agujero. No retes el agujero. No confíes en tus propios caminos. No confíes en tu propio. Vete por otra calle. Sencillo. El camino del hombre con el agujero es el pecado. Una vida de pecado. Y a veces nosotros jugamos con el pecado. Caminamos en la cuerda floja. ¿Qué debo de hacer, oh Señor Jesucristo, Padre de los cielos, Dios de las luces? Y Dios te va a decir: camina por otro lado. Aléjate del pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, arráncatelo. Deja de ir y retar al pecado. Bien. Siguiendo en el libro de Proverbios, el libro tan precioso, ¿verdad? Que tanta enseñanza encontramos. Capítulo 16, vamos a leer 3 versículos. Proverbios 16, 5, 6 y 7. ¿Sí? Porque el temor, dice, el temor del Señor mantiene al hombre en la senda de Dios. Versículo 5, 6 y 7. Libro de Proverbios, capítulo 16, no me he equivocado, aquí estoy. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ¿sí? Todo altivo de corazón es abominación a Jehová. Ciertamente no quedará impune, esto es, no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a tus enemigos. ¿Cuándo? Cuando temes a Jehová. ¿Sí? Cuando temes a Jehová, andas por sus caminos. Cuando andas por sus caminos, aún tus enemigos los hace estar en paz contigo. Yo no sé si esto te llene de alguna forma o no, pero el temor de Dios aparta al hombre del mal. ¿Sabes que el temor de Dios es mayor que los consejos de la abuela? ¿Qué te dice la abuela? No te metas al agua si no ha pasado 3 horas después de comer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues si no te hacen las tripas así y te va a dar calambre y te vas a morir ahogado. Es el consejo de la abuela. Otro consejo, bueno, hay muchos consejos, no vamos a entrar en ello. El temor de Dios te hace obedecer. Dice: honra a Dios con tus bienes y con la primicia de todo lo que obtengas, porque entonces habrá bendición. También dice: honra a tu padre y a tu madre, porque alargarás los días de tu vida. Dice: este es el primer mandamiento con bendición, con promesa. Hermano, yo no sé si tú eres una persona que lee la Biblia, pero yo no sé si hay tanta bendición en las cosas de Dios. ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a no leerla? Es que si allí encuentras tantas cosas que te van a ayudar a tener una vida excelente, próspera, libre de peligro, ¿cómo no voy a dedicar yo tiempo a estudiarla, a leerla, a ver lo que Dios desea, lo que Dios le agrada? Allí es donde debe de estar. Debes de quitar tu altivez y el orgullo para poder caminar en los caminos de Dios. Quitando, mira, el orgulloso es el que dice:
yo hago las cosas como yo quiero. Yo hago las cosas como yo quiero. Decía un canto que muy famoso en mis tiempos, dice, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Pero Dios quiere que no seas rebelde. Ser rebelde te va a llevar a muchos conflictos, a muchos dolores, a muchas angustias. Pero conocer los caminos de Dios va a quitar tu rebeldía y tu orgullo. Te va a hacer manso y humilde. En orgullo, en altivez, Moisés mató al egipcio. Después vemos que Moisés hace las cosas ya no como es su impulso, ni como es su justicia, sino conforme a la justicia y a las cosas de Dios. Ok, creo que tenemos un versículo más, ahora está en el libro de Génesis, pero dice la clave entonces del temor, la vemos nosotros, que el temor de Dios va siempre ligado a la obediencia por fe, confiando en Él, en lo que no se ve. ¿Sí? El ejemplo que tenemos está en el libro de Génesis capítulo 22, y es el tiempo en el que Dios llama a Abraham y le dice, después de haberle dado a su hijo, que su hijo está adolescente, dice, llévalo a un monte que yo te diré y ofrécelo allí en sacrificio. Y Abraham dice que obedeció y llevó al muchacho, y en el camino el muchacho le dijo, aquí está la leña y aquí está el fuego. Dice, pero no está la ofrenda. Él conocía ir a ofrendar y ir a adorar a Dios. Y siempre llevaban un cordero, un animalito para sacrificio. Y dice, ¿y dónde está? Y dice Abraham, no te preocupes, Dios se proveerá. Cuando llegaron allá le dijo, tú eres la ofrenda. Y el niño fue amarrado y fue puesto sobre el altar y sobre la leña. Y levantó el cuchillo para degollarlo como se degolla la ofrenda. Pero en ese momento leemos nosotros en el versículo 12, dice, no extiendas tu mano, desde el 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El obedecer es hacer lo que se indica sin tener que analizar o disectar o comprender o entender o estar de acuerdo. ¿Otra vez? Lo voy a leer de nuevo porque a mí me impactó este pensamiento. Dice, obedecer es hacer lo que se indica sin tener que analizar, disectar, comprender, entender o aún estar de acuerdo con lo que se indica. Eso es obedecer. La obediencia viene cuando actuamos de acuerdo al amor que se encuentra en el corazón, no tomando en cuenta la incredulidad y la duda que se encuentran en la mente. Sabes que una persona obediente obedece de corazón, no de mente. Cuando tú llevas la orden, la indicación a la mente, empieza el análisis, empieza la disectación. Esto será. ¿Qué hace? Hace una rebeldía, produce una rebeldía. La mente que duda produce un corazón rebelde. ¿Qué tenemos que hacer? Filtrar inmediatamente. Cuando Dios nos indica hacer algo, no lo lleves a la mente, llévalo al corazón. Y la mente te va a gritar, ¿por qué lo hiciste? Y el corazón va a decir, porque yo temo a Dios y le honro en obediencia. Vamos a orar. Señor Santo, te agradecemos. Te bendecimos. Deseamos, Señor, ir más aún en el temor tuyo. Porque vemos, Señor, que tú lo has dado para deleite nuestro, para nuestra bendición. Llévanos, Señor Santo, ya no a entender, pero a disfrutar de lo que es el temor tuyo en nuestra vida. Que nuestra mente, Señor, no intervenga, sino el amor, Señor,
de paz en mi mente. El amor tuyo, Señor, esa dulzura con que tú hablas, lleve a mi mente a sujetarse a corazón y poder, Señor, obedecer. Porque tú conoces todas las cosas, porque tú sabes todas las cosas. Y obedeciendo nosotros te honramos, y al honrarte tenemos temor de Dios. Y al tener temor de Dios obedecemos. Y en esto te glorificas. Espíritu Santo, sella la palabra. Jesucristo, sella la palabra en nuestro corazón. Y podamos nosotros continuar siempre por tus sendas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.